Brian Petacho es un productor de la zona de Pergamino que hace un tiempo a esta parte ha cambiado y revolucionado las redes a través de la forma de presentar la situación agropecuaria con la gente que realmente no conocía el sector. Días atrás se encontró también con un influencer de Uruguay y otro influencer de Brasil y él nos cuenta en esta nota cómo le ha cambiado la vida en los últimos meses. ¿Cómo te iniciaste en esta actividad? Más allá de tu actividad privada, que también estaría bueno que lo cuentes, ¿cómo arrancamos con esto de ser Instagramer, del sector agropecuario? A ver, esto pasó muy loco. A ver, yo toda mi vida estuve en el campo, como saben. Un día una amiga Marina me bajó la aplicación de TikTok al celular, porque yo solamente tenía Instagram y Facebook, nada más, con seguidores de mi amigo de acá de la zona. Hasta que un día mirando, chusmeando las cosas locas que hacían esa gente, en el buen sentido de la palabra, un día me animé. Estábamos trabajando con la hacienda en el campo, me pongo a tomar unos mates en la caja de la camioneta, dejo el caballo en el corral, voy a probar bailando un tema del Dipe que en su momento era furor, un lote de maíz tenía al lado, arranco el maíz, me pongo el maíz acá a la par como si fuera una chica y me pongo a bailar. Listo, lo hice, lo subí, pero bueno, en el campo, viste, no hay señal, mucho, cuando agarra se carga. Llego a la noche, plin, mensaje, gente que te seguía por todas las redes sociales, que esto, que lo otro. Yo mucho no entendía. Le digo, Marina, ¿qué pasa acá? Que esto, a la gente, que pin, que pan. Dice, te hiciste viral. ¿Cómo te hiciste viral? ¿Te hiciste viral? Empezaron a reproducir los videos de la misma gente, papá, y así medianamente comenzó todo, que fue una locura hasta el día de hoy. O sea, lo que es una actividad normal para vos. Voy al campo, tengo hacienda, voy vacuno, o mañana tenemos que cosechar el maíz, terminó siendo una locura con un baile. Lo que la gente no sabía es que vos ya eras buen bailarín. A ver, no soy bailarín, nunca fui a una escuela a bailar, solamente que me gusta bailar, del ritmo que me ponga la música, me muevo. Y bueno, eso es lo que le gustó a la gente, vieron un gaucho en cuarentena, porque justo estábamos en plena cuarentena, un gaucho bailando en cuarentena, bailando medianamente bien, moviendo las caderas con un maíz. Creo que eso fue el boom que dijo, wow, qué loco esto. Brian, ¿y dónde tuviste más repercusión? ¿Dentro del sector agropecuario o por fuera del sector agropecuario? No, por fuera. Primeramente, la gente del sector agropecuario, la gente que me conoce acá ya sabe que soy así que no se asombraban, solamente asombraba de que estaba en una red social. Pero la gente que no me conocía, viste, como que primeramente le ofendió ver a un gaucho bailando, nunca se había visto, haciendo las cosas que hago en los videos, no se veía, hasta que se fue adaptando y fue conociendo de que uno es productor como todo, solamente que tiene un grado de locura importante. Y se animó a hacer un video en las redes sociales. Empezamos a ganar un poquito más gente del sector del palo de uno, pero la mayoría de la gente es que no entiende, no sabe del campo, digamos. Y hoy que la gran mayoría de, digamos, la comunicación pasa por las redes sociales, este sector agropecuario que en un principio se notó un poco reticente hacia vos, ¿hoy lo ves que está mucho más adecuado y también las empresas te empezaron a acompañar? Sí, olvídate, se están dando cuenta de que haciendo algo sencillo y simple al modo de uno, sin poner términos de un ingeniero, porque no soy un ingeniero, creo que se está mostrando el campo de otro punto que le está gustando a la gente y medianamente lo está conociendo de otro punto que les empieza a gustar. Sí, estamos ganando un montón de gente que empieza a ver cómo se trabaja en el campo argentino. ¿Y como productor agropecuario te parece que es un poco el camino? Porque da la sensación de que es un sector bastante parco, bastante serio, demasiado conservador inclusive hasta con la información, y hoy lo que hiciste vos es como que se genera otro tipo de contenidos y parece que está gustando un poco más. Sí, está empezando a gustar mucho. Aparte, por ejemplo, la otra vuelta cuando hice un video cómo armar un silo bolsa, justo estábamos cosechando, estábamos metiendo las hojas en el silo bolsa y los comentarios de la gente era: siempre veo eso en la ruta y no sabía qué era, no sabía que se metía adentro. Otra gente comentaba: no sabía cómo ponían, siempre me
preguntaban cómo ponía el cereal adentro la gente, porque veían los cosos esos blancos, los hilo bolsa, y viste, empieza a ver la gente de que, mira cómo esto, mira cómo el otro, mira cómo pim, pam, pum. Gente que ni idea como estamos hablando, ni idea. Creo que se están dando cuenta de que es por ahí. Brian, el otro día se generó un debate muy interesante. Estuviste en un panel con una moderadora, si no me equivoco, con otro Instagramer de Brasil, otra Instagramer de Uruguay. Y bueno, se produjo un debate hermoso, muy rico en contenido, y evidentemente, por lo poco que pude ver, es como que ellos, también en Brasil y en Uruguay, les pasó algo muy similar a lo que te pasó a vos. Todo. Lo que teníamos en común era que se dio así de la nada. Un día, por ejemplo, la chica esta es productora de zanahoria en Uruguay. Correcto. Le dio un obsequio al presidente y ahí empezaron a ver la producción de zanahoria, que no la tenían en cuenta, era un sector que la tenían ahí, que sí, produce zanahoria, ¿entendés? Lo mismo que el otro chico de Brasil, que por ejemplo tiene ovinos, que allá en Brasil no es muy comer carne ovina, digamos, de oveja, para que entienda la gente. Y empezaron a ver que la carne de oveja, de cordero, es rica, y viste, así se empezaron a dar todo, y ese teníamos un punto en común. No te hagas la boba que tú no eres don. Por ahí se dice que soy un bombón.